Hola a todos de nuevo. Como complemento al repaso que hemos dado anteriormente a la base de datos y algunas de sus características, vamos a centrarnos ahora en algunas otras fuentes o otros recursos donde hallar evidencias más elaboradas. Recursos que, si recordáis la pirámide de las 6 S de las que hemos hablado en alguna ocasión en clase, veríamos que Haynes distinguía entre distintas fuentes que podían proporcionarnos documentos más elaborados, y en base a esa elaboración él establecía una pirámide donde encontrábamos en la cúspide aquellos con un mayor nivel de complejidad o de revisión, y en la base los estudios originales que podemos encontrar en cualquier base de datos, como las que hemos venido consultando hasta ahora o las que hemos repasado en el anterior tutorial que habéis visto. Si avanzamos en cuanto a complejidad de los documentos, hablábamos en clase de que uno de esos documentos podrían ser las revisiones sistemáticas. Las revisiones sistemáticas son documentos que revisan estudios originales para conjugar sus resultados y darnos respuesta a alguna pregunta en base a las mejores evidencias sintetizadas de esa revisión que hemos efectuado. Pues bien, la Cochrane se dedica precisamente a elaborar y a almacenar revisiones sistemáticas que están disponibles para cualquier usuario que quiera consultarlos a través de la biblioteca Cochrane Plus o de la Cochrane Library. Existe un acuerdo del gobierno, del Ministerio de Sanidad y la Cochrane para facilitar el acceso a todos los profesionales sanitarios del Estado español, pudiendo acceder fácilmente a esta biblioteca y acceder gratuitamente a todos los documentos que están publicados en la misma. La biblioteca consta de 4 bases de datos en las que podemos realizar esas búsquedas o consultas. Por un lado hay una base de datos de revisiones sistemáticas, revisiones que incorpora sobre todo ensayos controlados, otra base de datos de resúmenes estructurados de revisiones sistemáticas, otra de ensayos clínicos y otra más metodológica que recopila artículos y libros relacionados con la metodología que se ha usado para la elaboración de las revisiones sistemáticas. En la interfaz de la biblioteca Cochrane pues podemos acceder a distintos tipos de búsqueda. Es necesario que repasemos un poquito y que naveguemos un poquito por las características de esta base de datos y que nos familiaricemos con su uso. Probablemente las primeras búsquedas nos den unos resultados poco válidos para lo que estamos buscando, pero en cuanto profundicemos un poquito más, pues descubriremos que sí que podemos obtener bastante buenos resultados. Tiene también la opción de hacer una búsqueda asistida en la que, como recordamos, en la búsqueda avanzada de PubMed o de Quiden, podíamos incorporar varios términos de búsqueda uniéndolos con los operadores que creyéramos conveniente, y esto lo podemos hacer en un apartado concreto del documento o sin ninguna restricción en todo el documento. Igualmente podremos seleccionar entre documentos nuevos, documentos actualizados, más antiguos y demás. En definitiva, obtendremos un listado en base a la búsqueda que hayamos realizado y estará categorizado o distribuido dependiendo del tipo de documento que nos estamos encontrando. Esto resulta muy útil porque si lo que buscamos son exclusivamente ensayos clínicos, pues nos iremos a este registro en el que encontramos 22 ensayos clínicos relacionados con el término que hayamos puesto. Es interesante que veamos el significado que tiene el logo de la Cochrane. Esto no es ni más ni menos que la representación gráfica de un metaanálisis en la que hay una línea de no efecto y la representación de distintos estudios. Ya hablaremos de esto próximamente cuando hablemos del metaanálisis, pero en definitiva lo que estamos haciendo es coger varios estudios para sintetizar en un resultado, y eso precisamente es lo que hace la Cochrane: analizar distintos estudios que abordan un mismo tema para sintetizar una respuesta en base a las mejores evidencias disponibles. Además de la Cochrane existen otros buscadores o metabuscadores que utilizan no tienen buscador propio, sino que utilizan varios bases de datos
para hacer las búsquedas, aunque sí nos las devuelven categorizadas dependiendo de la relevancia o de la importancia que desde la perspectiva de la práctica basada en la evidencia pueda dársele. Ya hemos hablado en alguna ocasión de Trip Database. El caso es que si incorporamos aquí algún término de búsqueda, pues lógicamente cuando la ejecutamos nos devolverá una serie de resultados. Estos resultados, al igual que ocurría con la Cochrane, pues están distribuidos bien si son sinopsis, revisiones sistemáticas, guía de práctica clínica, e incluso nos dice qué agencias o qué organismos han producido esa guía de práctica clínica. Si pinchamos sobre alguno de estos documentos, pasaremos al abstract. Si está libre a texto completo gratuitamente en internet, pues podremos acceder a él. Si no, con esta referencia podremos buscarlo dentro de la biblioteca virtual del Sistema Sanitario Público Andaluz, y si esta revista está suscrita, que en este caso lo está, pues podremos acceder a esta revisión a texto completo gratuitamente desde nuestra casa y en pocos minutos. Como decíamos, nos da los resultados estructurados por categoría y podremos acceder pues a la guía publicada en Canadá, o a la del Reino Unido, o a la de los Estados Unidos. Igualmente, pues podemos pinchar sobre la sinopsis, por ejemplo, y nos desglosa de la procedencia que tienen cada uno de los documentos que están contenidos entre esta sinopsis que nos ha arrojado como resultado la búsqueda. Otra base de datos interesante desde la perspectiva de la práctica basada en la evidencia es Epistemonicos. Tiene un funcionamiento parecido a Trip Database, nos realiza búsqueda en varias bases de datos y es interesante el que podemos utilizarla incluso metiendo los términos en castellano. Igualmente nos da resultados que va a estar dividido dependiendo de las características de esos resultados. E igualmente podremos acceder al resumen o al texto completo dependiendo de su disponibilidad en internet. Para enfermería también resulta especialmente interesante un recurso que es la Joanna Briggs Institute. Es una institución australiana que también se dedica a producir y a almacenar revisiones sistemáticas y documentos basados en la evidencia. Tiene un buscador que pues será necesario manejar un poquito para familiarizarse con él, aunque teniendo en cuenta lo que hemos comentado anteriormente de características genéricas de casi todos los buscadores, pues nos va a resultar más fácil acceder a la información contenida en esta base de datos. Igualmente obtendremos unos resultados que si pinchamos en ellos, pues nos llevará el texto completo del resultado o al resumen en caso de que el texto completo no esté disponible en internet. Debemos decir que el Instituto Joanna Briggs tiene varios centros colaboradores y en España existe un centro colaborador que reside en Investén y en el Instituto de Salud Carlos III. Tiene una página web que es evidenciaencuidados.es y navegando por la misma podremos encontrar acceso a distintos recursos que pueden sernos de muy interés o de mucho interés. Los centros colaboradores del Instituto Joanna Briggs pues promueven la práctica basada en la evidencia a nivel mundial a través de la búsqueda y valoración de la evidencia científica. Tratan de divulgar estas mejores evidencias y hacer que acaben implantándose en la práctica, evaluando posteriormente el impacto que la utilización de esta evidencia tiene sobre la salud. Como decimos, si pinchamos sobre el apartado de recursos, podemos acceder a distintos de ellos. Uno de interesantes son las guías o las best practice, que son documentos que nos ofrecen respuestas a algunas preguntas concretas. Algunos están bastante anticuados, pero también existen algunos que se están actualizando constantemente y otros más actualizados. Es interesante echarle un vistazo, pues por si pueden resolvernos algunas de las dudas que tenemos planteadas. Estos documentos normalmente están en PDF, igualmente pueden descargarse, imprimirse o almacenarlos como queramos. Otra opción es irnos a el apartado de implantación y desde aquí tendremos acceso a guías de práctica clínica, por ejemplo, de la Asociación de Enfermeras de Ontario, enfermeras canadienses de Ontario. Son unas guías bastante prestigiosas que también pueden aportarnos información muy valiosa. Aquí tenemos un ejemplo de una guía de buenas prácticas sobre cuidado y mantenimiento de los accesos vasculares para reducir las complicaciones. Y nada más, hasta aquí llegamos por ahora. Estas son algunas de las opciones con las que contamos actualmente,
pero como internet está vivo continuamente, pues dentro de unos días puede que encontremos algunos recursos más interesantes. De todas formas, durante el resto del curso iremos abordando otros recursos que también pueden resultarnos de interés. Gracias.